¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un reto muy especial y bizarro, ya que nos pasaremos Pokémon Escarlata utilizando solo Waifu Shiny. ¡Patricio, estás loco! No, estoy caliente. Las reglas que tomaremos en cuenta son las siguientes: solo Waifu Shiny en el equipo, excepto cuando hagamos Shiny Hunt para evitar el sobreleveleo. Esto incluye todos los Pokémon con aspecto femenino, y por supuesto Vaporeon, porque no sé si saben que en términos de reproducción, ya pues, si una Waifu se debilita queda cancelada. No podremos utilizar objetos durante el combate, pero sí podremos equiparlos. Límite de nivel basado en el Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y campeón. Para este reto sacaremos los motes del manga del Concha Sumare, porque hubiera sido muy incómodo elegirlos de los miembros del canal, casi todos son hombres. Simularemos el modo de combate fijo, y por último, como regla hardcore, no usaremos la teracristalización. Como siempre, si les gusta mi contenido no olviden suscribirse, ya que la mayoría no lo está, y de verdad me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Muchas gracias. Y sin más que agregar, los dejo con Pokémon Escarlata usando solo Waifu Shiny. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Como sacaremos los motes de la waifu de Shaizuman, nuestro personaje para este reto será Denji. Ah, shit. Here you go again. Comenzamos nuestra aventura en Pueblo Caís, donde el director Clavel está a punto de entregarnos un Pokémon. Si bien podríamos considerar Sprigatito como una Pokéwaifu, para nuestra mala suerte los iniciales de Paldea tienen Shiny Lock, es decir que no pueden salir Shiny, así que solo usaremos al Mishi para llegar hasta el primer pueblo, donde tenemos acceso al Pokémon Home, y podremos traer a este Fennekin Shiny, que saqué por método Masuda en mi partida principal, donde hicimos el reto de solo Shinies en el DLC, que si aún no lo han visto se los dejaré por acá arriba. El mote que le dimos fue el de Makima, esta zorra manipuladora que trae a Denji de su mascota. Elige la segunda y no te faltará comida. Encima nos salió trapo. Nos encontramos con nuestra rival Mencilla en las puertas de Ciudad Meseta y tuvimos nuestro primer combate oficial del reto. Comenzamos bajando la defensa de Quaxly con látigo, mientras este nos atacaba con pistola agua. Luego los siguientes 3 turnos se la pasó usando Avivar sin parar, cuando pudo habernos debilitado con otro golpe, lo que nos hubiera hecho empezar el reto de nuevo. Así que ya solo quedaba su Pomo teracristalizado, al que le aguantamos de milagro su Impactrueno con apenas 6 PS, y gracias a que Makima es más veloz, le debilitamos con un par de ascuas. Terminando el combate nos pasamos por la academia para presentarnos a nuestra clase. Escúchame muy bien. Soy el pibe motosierra. Y ahora sí comienza nuestra búsqueda del tesoro, que como ya saben para este tipo de retos, solo es completar la travesía de la victoria. Tomamos la ruta del área 2 sur hasta Pueblo Pirotín para hacernos rápidamente con la primera medalla. Tanto Nimble como el Tarantula de Araceli cayeron con un par de ascuas, lo cual hizo que Makima subiera de nivel en medio del combate y aprendiera nitrocarga, así que usamos este movimiento contra Tediursa para aumentar nuestra velocidad. Luego tuvimos la fortuna de esquivar el siguiente golpe y atacamos con ascuas. Recibimos un corte furia que nos dejó con solo 7 PS, y gracias a que entró en juego nuestra habilidad Maryamas, logramos debilitarle con el siguiente golpe, consiguiendo así nuestra primera medalla, aunque de nuevo podría decirse que ganamos de pura chiripa. Así que como no me la pensaba jugar contra el siguiente gimnasio, me fui en busca de otra waifu shiny, esta Tincatón que conseguimos en una aparición masiva cerca de Pueblo Pirotín. El mote que le dimos fue el de Power, que sin duda alguna es la besto personaje de todo el manga. ¡Humano! ¡Dame pronto algo para matar! Por cierto, nos salió apenas a las 5 horas de juego con 35 minutos. De camino a Pueblo Altamía evolucionamos a Makima en Brycen, por lo que ya me sentía listo para desafiar a Bryce por la segunda medalla. Comenzamos atacando a Petilil con ascuas, quemándole al instante, pero caímos dormidos en el siguiente turno con Somnífero. Sin embargo, solo alcanzamos a recibir un Megagotar crítico antes de que despertáramos, y le debilitamos con otro ascuas. Su siguiente Pokémon, Smoliv, cayó también con un par de golpes, así que ya solo quedaba el Sudaguado, con el Teratipo Planta, que nos atacó usando lanzarrocas, pero cambiamos por Power para tanquearlo. Usamos Ojitos Tiernos para bajar su ataque y recibimos un Abrecaminos. Luego ambos repetimos movimientos y nos curamos con una Valla Araña. Continuamos bajando el ataque de Sudowoodo hasta que ya no pudo bajar más, arriesgándonos a recibir un golpe crítico, que afortunadamente nunca llegó, así que alcanzamos a traer de vuelta a Makima y recibimos un lanzarrocas que activó también nuestra valla, recuperándonos lo suficiente para aguantar un par de golpes más y tumbar a Sudowoodo con ascuas. Estuvo
estuvo complicado, pero ya tenemos la segunda medalla. Para nadie es sorpresa que considero el tercer gimnasio como el más difícil de todos en un reto Nuzlocke. Es por ello que quise prepararme al máximo antes de ir a Ciudad Liudal. Primero llegué hasta una aparición masiva de Fitle, donde me terminé encontrando con este maldito Rocky D. Shiny. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, papi? Que no me sirve de nada, pero no fue el único fail, ya que también me encontré con este caballo homosexual de las montañas. Así que mejor cambié de aparición masiva, y acá tuvimos una mejor suerte. Le capturamos y le dimos el mote de Jimeno, la waifu que le vomitó a Denji en la boca. Es cool y asqueroso. Este shiny lo conseguimos a las 19 horas de juego con 25 minutos. Después nos fuimos a una aparición masiva de Happiny, y sí, ya sé lo que están pensando. Te voy a ser sincero, Maki. No esculpí estos músculos con el objetivo de pelear. Trabajé en este cuerpo para ser capaz de hacer esto por mi amada. A diferencia de Fitle, este shiny no tardó demasiado en salir, lo cual agradezco porque casi ni se nota el cambio. El mote que le dimos fue el de Kiga, la demonio del hambre, y creo que no hace falta decir por qué. ¡Puta, qué funable! Este shiny nos salió a las 21 horas con 50 minutos. Ya por último probamos suerte en una aparición masiva de Combi, pero el shiny nos salió macho. ¿Ah, son machitos? Recogimos la piedra oval que está en Ciudad Liudal para evolucionar a Kiga hasta Blissey, y de paso también evolucionamos a Power, y con estos dos Pokémon derrotamos al equipo de la Mensa sin problemas, así que ya podíamos enfrentarnos a Enigma, líder de gimnasio y streamer de tipo eléctrico, a quien le tengo preparada una estrategia bien guarra. Comenzamos el combate con Kiga frente a Watrel y recibimos un ataque de Chispa, mientras que nosotros usamos Rizo Defensa. Luego la siguiente Chispa consiguió paralizarnos, pero estábamos equipados con una valla cereza, así que continuamos subiendo nuestra defensa al máximo. Después spameamos abrecaminos para bostear también la estadística de velocidad, mientras recuperábamos vida con descanso, y realizamos todo esto para potenciar nuestro movimiento de poder reserva, con el cual acabamos el primer Pokémon de Enigma. Mantuvimos frente a Bellyball, quien no pudo hacer mucho contra nuestro tremendo tanque, y cayó también tras unos cuantos golpes. Encima nos curamos en la jeta de Luxio, pero le salió un golpe crítico de Shiripa, que nos dejó con la vida en amarillo. Sin embargo, alcanzamos a despertar y nos pusimos a tope de vida otra vez con descanso. Una vez despertamos, debilitamos al penúltimo Pokémon de Enigma con Abrecaminos, y ya solo restaba su temible Mismagius con el teratipo eléctrico, que aguantó con poco más de la mitad de vida el poder reserva, y nos atacó por el lado especial con Rayo Carga, característica que no subimos, pero Kiga también tanquea por ese lado, así que aguantamos como si nada el siguiente golpe, y le debilitamos con un par de poder reserva más. Ya teníamos la tercera medalla, y sí, la gorda se hizo el gimnasio entero. Nos encontramos con una aparición masiva de Smoliv, un Pokémon que nos puede venir muy bien contra Fuko, así que lo buscamos shiny, y después de unas cuantas horas dimos con la aceituna negra, le capturamos y le dimos el mote de Kobeni, que le queda perfecto porque es igual de miedosa. Y seguramente también se atrapo. Este shiny nos salió a las 31 horas con 20 minutos de juego. Llegamos a Ciudad Cántara y aceptamos el encargo de llevar la cartera de Fuko hasta Pueblo Marinada. Lo que no saben es que nuestra intención era robarle, pero no tenía nada de valor. Evolucionamos a Kobeni en Dolly para derrotar fácilmente al asistente de Fuko, y además de entregarle su cartera, tuvimos que ganar una subasta para poder retarle. Comenzamos el combate con Kobeni frente a Velusa y recibimos un picoteo que nos hizo muchísimo daño. Encima nuestra bomba Germen no le quitó ni la mitad de vida, así que cambiamos por Power, y gracias a que somos más veloces, le debilitamos con un par de Hero Bill. Su siguiente Pokémon era Wugtrio, para el cual elegimos a Kiga, tanqueando un hidropulso y un golpe cabeza que fue crítico. Nos metimos un par de Rizo Defensa y recibimos otro golpe más que nos dejó a solo 12 PS, pero fue justo en el turno en el que metimos descanso. Y bueno, a partir de aquí repetimos la estrategia del gimnasio de Enigma, bosteándonos a tope con Rizo Defensa y usando descanso cuando estábamos a punto de caer, pero ahora en vez de poder reserva, usamos Rayo para debilitar al Ductrio veracruzano, y como teníamos la defensa física por los cielos, aguantamos todos los martillazos de Crabominable. Y si se lo preguntan, sí, el cangrejo tiene golpe roca, pero nunca utilizan esos ataques cuando están teracristalizados, lo cual me parece un desperdicio. Aún así nos llevamos un buen susto, ya que la gorda falló un último rayo que necesitábamos para vencer a Fuko, pero aguantamos con 16 PS el siguiente golpe y nos llevamos el combate. Ya teníamos la medalla de Ciudad Cántara, como el level cap nos lo permitía, evolucionamos a Makima, Kobeni y Jimeno nada más llegar a Pueblo Mestura, así que me sentía bastante confiado para el combate contra Laureano. Comenzamos el encuentro con Kobeni pensando sobre todo en el combate que venía detrás contra la Mensa, y esquivamos el atizar de Komala, mientras que nosotros nos bosteamos con desarrollo. Recibimos un bostezo y atacamos con Energibola, dejando muy tocado al Pokémon de Laureano. Luego aguantamos un atizar que activó nuestra habilidad de semillar, y le debilitamos con Megagotar. Como nos durmió el bostezo, cambiamos por Jimeno recibiendo un hipertaladro que nos quitó poco
poco más de la mitad de vida, pero usamos el reflejo para aumentar la defensa de todo el equipo. Y como Dudunsparce nos paralizó con deslumbrar, usamos descanso para recuperarnos la vida y perder el estado alterado gracias a una valla Tania que teníamos equipada. Atacamos con fotocolisión bajando su defensa especial y volvimos a caer paralizados. Aún así pudimos debilitarle con un par de golpes. Ya por último, Laura nos sacó a su Staraptor con el teratipo normal, para el cual elegimos a Power. Tanqueamos un par de imagen y alcanzamos a confundirle con Beso Dulce. Luego cambiamos por Máquina y gracias a que no recibimos daño porque Staraptor se golpeó a sí mismo, logramos debilitarle con Llama Embrujada. Gimnasio de Pueblo Mestura superado. Como ya lo adelanté, en cuanto recibimos la medalla, la Mensa nos reta a combatir, y aunque este es un combate que siempre me causa problemas, en esta ocasión logramos vencerle fácilmente. Tras el combate me encontré con otra aparición masiva de Combi, y de nuevo quise probar suerte. Conozca sus límites, joven Wayne. Batman no tiene límites. Recuerden nunca rendirse, chavos. Le capturamos y le dimos el mote de Quan Chi, una cazadora híbrida con el demonio ballesta, y que tiene un chinchou de novias. Le evolucionamos en Vespiquen, además de a Power en Tincatón, y nos dirigimos a Pueblos Kylo para hacernos con la medalla de la rapera Lima. Comenzamos este combate doble precisamente con Quan Chi y Power, y gracias a nuestra habilidad rompemadres, one-shoteamos a Mimikyu con martillo colosal, mientras que Banette nos hizo viento hielo, dañando a ambos Pokémon. Usamos a defender para subir la defensa de Quan Chi, y Lima sacó a Houndstone, quien desapareció rápidamente por su golpe fantasma, mientras que Banette repitió el movimiento de viento hielo, bajando nuestra velocidad. Usamos un ataque de área como lo es Hero Bill, dañando también a Quan Chi, pero en ese mismo turno hicimos respiro con ella. No estoy tan desquiciado. Cambiamos a Power por Kira, prediciendo que ambos ataques irían hacia ella, y usamos al ataque dejando muy tocado a Banette. Luego recibimos un golpe bajo y una carantoña que nuestra gorda aguantó de milagro, y nos cargamos al segundo Pokémon de Lima con rayo. Por último salió su Toxtricity con el tipo fantasma, así que hicimos un doble cambio por Power y Coveni. Recibimos una carantoña y un chispazo que dejaron a Power algo tocada, por lo que decidí traer de vuelta a Quan Chi, solo para que muriera en cuanto tocó el suelo. Y así es como pierdes a la waifu Shiny más difícil de conseguir en todo el reto, en su primer combate. Sacamos a Kiga para evitar otro golpe fantasma y aguantamos el chispazo de Toxtricity de puro milagro. Luego en el siguiente turno nos fuleamos con descanso y tumbamos a Houndstone con Energibola. Toxtricity dejó muy tocada a Coveni con su bozarrón y le contragolpeamos también con Energibola. Después realizamos un montón de cambios, baiteando constantemente al Pokémon de Lima con Delphox y Coveni, mientras Kiga le iba bajando la vida con rayo, hasta que conseguimos debilitarle. Sexta medalla conseguida, pero lamentablemente perdimos nuestra primera vida. Para llenar el espacio que dejó Quan Chi, llegamos hasta una aparición masiva de Florges, donde no pasó mucho tiempo para que nos saliera Shiny, aunque fue una experiencia un poco psicodélica. ¡Ay, güey, mi mente! Le capturamos con una Premier Ball y le dimos el mote de Santa Claus, una de las mayores waifus del manga, hasta que toma su forma de demonio muñeca. Quítense, yo sí le doy. Este Shiny nos salió a las 44 horas de juego. Una hora más tarde también nos encontramos con este Frostlass Shiny en otra aparición masiva y le dimos el mote de Riz, la demonio bomba, y lo más cercano que ha tenido Denji a una novia, aunque al final nos enteramos de que solo lo estaba manipulando. Como vamos full equipo, de momento dejaremos a este Pokémon en el PC. Llegamos a Pueblo al Forno para nuestro siguiente desafío de gimnasio, pero como ya nos tiene acostumbrados, la Mensa nos retó un combate antes, y todo para que su team entero fuera one-shoteado por nuestro equipo de waifus kawais. Aprobamos el examen de gimnasio y nos enfrentamos ahora sí a la waifusota de Tuli, líder que se especializa en el tipo psíquico. Comenzamos el combate con Power frente a Farigiraf y le atacamos con Hero Bill. Después tanqueamos su cabezazo Zen y le debilitamos con martillo colosal. Su siguiente Pokémon era Jimeno no Shiny, a la que tumbamos con los mismos dos ataques y en el mismo orden. Luego cambiamos por Máquina para debilitar a Gardevoir con un par de bolas sombra y mantuvimos contra su Santa Claus no Shiny para hacerle algo de daño con este mismo movimiento. Cambiamos otra vez por Power. Cambiamos otra vez por Power y gracias a que éramos más veloces, finalizamos el combate con otro martillo colosal. Y así de fácil nos hicimos con la séptima medalla. ¿Quieres estar en mi equipo? No. Antes de ir a la Sierra Napada, me encontré con una aparición masiva de la waifu más representativa de todo Pokémon, Vaporeon. ¡Quítate!
¡Quítate tú! Y por supuesto no pensaba moverme de esta zona hasta dar con el Shiny. Le capturamos y le dimos el mote de Cosmo, que como su nombre indica es el demonio del cosmos, pero será otra waifu que dejaremos de momento en el PC. Y nos salió a las 46 horas de juego con 21 minutos. Superamos el examen del último gimnasio y nos enfrentamos a Grusha, líder que se especializa en el tipo hielo y que abrió el combate con Frostmoth, al que tumbamos con un solo golpe de lanzallamas, al igual que a su siguiente Pokémon. Sin embargo, ese titán tanqueó bastante bien el golpe, pero el pobre terminó quemado, así que nerfeamos su ataque hidroariete. Le debilitamos con otro golpe y ya solo quedaba Altaria con el teratipo hielo, al que one-shoteamos con un solo bong de la Power, así que ya teníamos la octava y última medalla. ¿Quieres estar en mi equipo? Soy hombre. Ya sé, ya podíamos desafiar al alto mando, pero sé que si termino el reto sin conseguir un Gardevoir, habrá funa, así que me fui hasta una aparición masiva de Kirlia para buscarle Shiny. Sin embargo, a pesar de que estuve un montón de horas ahí dándole, nunca me salió. Además, la aparición masiva no estaba en una zona muy cómoda, así que me dejé de cosas y me fui de nuevo a mi partida original de Pokémon Escarlata. Y después de preparar un solo bocadillo de encuentro variocolorada, nos topamos con este pequeño Ralts azulito. Le capturamos y le dimos el mote de Asa, la prota de la segunda parte del manga, y que trae el demonio de la guerra. Por cierto, con el tiempo que me sobró el bocadillo, me hice con este colagrito Shiny, que lamentablemente supera el level cap del reto, así que como no podremos utilizarla, la sortearé en mi cuenta de Instagram. Vayan a seguirme, o dejaré que este Cinderace patee a Togepi. Les voy adelantando que como tenemos acceso al PC en la liga Pokémon, me tomaré la libertad de cambiar de equipo como mejor me convenga, dependiendo del alto mando al que nos enfrentemos. El primero de ellos es Cayena, quien se especializa en el tipo tierra, así que metimos a Cosmo y a Riz a la plantilla principal. Comenzamos el combate con Coveni frente a Whiscash, quien venía preparado con el movimiento de Ventisca, pero lo aguantamos bien y le debilitamos con Energibola. Para Camerupt sacamos a Cosmo tanqueando su llamarada y de nuevo hicimos un one shot ahora con agua lodosa. Mantuvimos frente a Donphan al que acertamos una hidrobomba, pero no cayó por su habilidad robustez y nos contragolpeó con una roca afilada, que menos mal no fue crítica. Le debilitamos con agua lodosa, al igual que a su Ductrio, que solo aprovechó su velocidad para meter la arena. Y ya por último solo quedaba el Nito Bimbo, con el teratipo tierra, que tiene de habilidad absorbe agua. Así que cambiamos por Coveni arriesgándonos a recibir un ataque veneno, pero lanzó una protección, por algún motivo que desconozco. Usamos Mega Agotar y nos envenenó con tóxico. Luego, como esperaba una protección, ahora sí por pura lógica, usé desarrollo, pero en vez de eso nos atacó con terremoto. Aún así lo tanqueamos bien y le debilitamos con Energibola, superando así la primera alto mando. Para el enfrentamiento contra Pola, no fue necesario hacer cambios, ya que solo requerimos de los servicios de Makima para barrer a todo su equipo, gracias a su día soleado y una roca calor que le equipamos, y también con algo de suerte, ya que esquivamos una roca afilada de su Power No Shiny. Para el combate de refrito contra Laureano, sacamos a Coveni y metimos a Santa. Comenzamos el combate con Power frente a Tropius y nos metimos una danza espada, mientras que Laureano usó día soleado. Recibimos un par de tajo aéreo y como el Carantoña no hizo el daño que esperaba, nos metimos otro bufeíto en ataque. Luego debilitamos a Tropius con otra Carantoña. Tumbamos también a Altaria de un solo golpe, al igual que a su Staraptor, pero como nuestra waifu ya estaba tocada, tuvimos que hacer el cambio por Santa Claus, que nada más salir se confundió con Danza Caos. Recibimos una danza despertar y contragolpeamos con fuerza lunar. Después ambos repetimos movimientos, por lo que cayó debilitado. Ya solo quedaba el flacón Patera cristalizado, frente al cual elegí a Riz, según yo para evitar un posible ataque Lucha, lo cual no hubiese servido de nada ya que su Flamigo tiene la habilidad intrépido, pero en vez de hacer eso nos guanchoteó con pájaro osado. Sacamos a Jimeno para meter el reflejo, luego una danza pluma para mermar aún más su ataque. Después cambiamos por Cosmo y antes de que se fuera el reflejo nos metimos una armadura ácida. Todo esto para asegurarme de no perder otra vida, y funcionó porque gracias a que aguantamos un par de ataques más, le debilitamos con Rayo Aurora y agua lodosa. Contra el último de los altos mando metimos a Asa en lugar de Riz para sacar provecho de su tipo hada. Comenzamos el combate con ella y después de recibir un super diente, nos bosteamos con paz mental. Luego recibimos otro golpe y le debilitamos con fuerza lunar. Mantuvimos para tumbar a Dragalge con psíquico, pero contra Haxorus no me la quise jugar y cambié por Cosmo, tanqueando un cabezazo hierro sin problemas. Tanqueamos además una garra dragón y atacamos con Rayo Aurora para hacer algo de daño. Después cambiamos por Power y le amedrentamos con sorpresa, pero nos la regresó en el siguiente turno con cabeza de hierro. Volvimos a cambiar ahora por Makima y gracias a que somos más veloces, le debilitamos con psíquico. Luego la mantuvimos en el campo para quemar a su Flaple, ya que ataca por el lado físico, pero Esperio optó por meter las drenadoras, obligándonos a hacer otra vez un cambio por Santa Claus. Metimos el campo de niebla y tanqueamos sin problemas una bomba Germen. Luego usamos Deseo para asegurarnos de tener la vida al máximo cuando salga Baxcalibur, además de que entró en juego nuestra valla
Pavaya Pavaya. Debilitamos a Flaple con fuerza lunar, así que a Asperio solo le quedaba un Pokémon, contra el cual hay que tener mucho cuidado, porque pega demasiado fuerte. Pero Santa Claus aguantó como campeona con solo 10 PS el Chuzos, y alcanzamos a quitarle media barra de vida con fuerza lunar, aunque lamentablemente las drenadoras cumplieron su función y se la llevaron en ese mismo turno. Sacamos a Jimeno para meter el reflejo, y como justamente se fue el campo, cambiamos por Power, porque sabía que se venía un ataque dragón. Luego atacamos con sorpresa, y aunque tenía mis dudas, nos movimos antes con martillo colosal, ganando el combate. Reemplazamos a Santa por Kiga, y cruzamos la puerta para desafiar a la supercampeona Sagita, el último obstáculo que hay que superar en esta liga. Arrancamos el combate con Makima frente a Spadra, para meter el día soleado, mientras que ella usó reflejo para subir la defensa de todo su equipo, lo que nos da completamente igual porque atacamos por el lado especial. De hecho nos limpiamos a sus primeros 3 Pokémon de un solo golpe de llamarada, pero Veluza nos aguantó la bola sombra, y menos mal que tenemos el sol, si no el hidroariete nos hubiera matado. No quería arriesgar a Makima, así que cambié por Jimeno, tanqueando sin problemas el siguiente golpe, y metimos el reflejo. Debilitamos a Veluza con fotocolisión, y entonces salió Gogoat, al que bajamos el ataque con danza pluma. Luego intentó bostearse varias veces con corpulencia, sin darse cuenta de que nos estaba bosteando también a nosotros, gracias a nuestra habilidad oportunista, por lo que terminó cayendo con fotocolisión. Tras unos cuantos turnos, estábamos más 2 en defensa, pero su Glimor ataca por el lado especial, así que cambié por Power, evitando además su onda tóxica. Después usamos sorpresa y le rematamos con martillo colosal. Ya éramos otro de los campeones de Paldea, junto a la Mensa, a la que aún tenemos que vencer para superar el reto. Arrancamos el combate con Cosmo frente a Lycanroc y le debilitamos con una hidrobomba, después de que metiera las rocas. Su siguiente Pokémon era Pawmot, así que cambiamos por Power, pero como su Electropalmas casi nos debilita, solo alcanzamos a usar una vez sorpresa, antes de caer con puño hielo. No sé por qué creí que Power sería más rápida. Sacamos a Makima, y gracias a que tanqueamos su bocajarro, le debilitamos con Psíquico. Tumbamos también al gusano con una llamarada, y frente a Gudra cambiamos por Kiga, tanqueando un crítico de agua lodosa. Luego atacamos varias veces con rayo, mientras resistíamos sin problemas todos sus pulso dragón, hasta que logramos paralizarle, y aprovechamos esto para spamear rizo defensa y obo curación, hasta que después de muchos turnos conseguimos debilitarle con rayo. Mantuvimos frente a Dudunsparce, quien nada más salir se bosteó con enrosque y aguantó sin problemas el rayo, así que quise probar con poder reserva, pero nos debilitó antes con un golpe crítico de hipertaladro. Elegimos a Jimeno para meter el reflejo y empezamos a copiarle los enrosques a Dudunsparce por el ritmo propio, mientras que le bajábamos el ataque con danza pluma. Aprovechamos el bufo para meter otra vez el reflejo y ponernos a full vida con descanso. Luego le tomamos con fotocolisión. Ya solo quedaba Quaquaval, quien estaba lejos de ser un problema por nuestro aumento de características. Encima le bajamos el ataque con danza pluma, pero lo único que podía salir mal, salió mal, que nos metieron crítico. Sacamos a Asa y Quaquaval utilizó demolición para romper el reflejo, y nosotros contragolpeamos con fuerza lunar. Recibimos una danza acuática que nos dejó con la vida en rojo, activando nuestra valla, y le dejamos también tocado con otra fuerza lunar. Luego cambiamos por Cosmo para sacarle provecho a su habilidad absorbe agua, y le terminamos debilitando con hidrobomba, ganando por fin el combate. Y bien gente, así fue como logramos pasar Pokémon Escarlata solo con Waifu Shiny. Me esperaba un reto más complicado, pero en general las Pokémon femeninas son bastante buenas en el competitivo. No lo estará haciendo Game Freak por el fanservice, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Si es así, no olviden darle mucho amor para saber que les gusta este tipo de retos. Es más, si llegamos a 3000 likes, les prometo un reto solo con los bandos. Como siempre, quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.